for you. Soy prisionera, bailo, bailo, bailo la vida entera, sin parar, sin parar, sin parar. De chica era tímida, no sabía lo que era el sexo. No existían las computadoras, era un mundo simple, aunque brutal y lascivo. Había hombres sedientos por todas partes, caminaban como zombies, y yo creía que todos querían cogerme, que todos querían destrozarme. Para mí el amor era eso, era destrucción. Porque tengo sentimientos y mi cuerpo tiene centros de placer. Y cuando esos centros de placer se han activado como nunca antes fueron activados en el cuerpo de mujer alguna, entonces ahí sí que me voy a morir. Y cuando explote, no va a quedar nada de mí. Les parois de ma vie sont lisses. Je m'y accroche mais je glisse lentement vers ma destinée. Mourir. Tengo manchas en la piel, una pierna más corta que la otra, las vértebras sin aire, el hígado transpirado, las crestas ilíacas tienen ganas de llorar. Acá estoy, con todas mis partes a la vista. Se puede mirar, se puede hablar, se puede fragmentar, se puede asesinar. Acá estoy para sentir el cuerpo, dispuesta a que me den más y más y más y más. En esta función vino un hombre que es mi padre y me encantaría que entres. Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila, sobre una alfombra de hierba ibas volando dormida, un imposible silencio enmudeciendo mi vida, con una lágrima tuya y una lágrima mía, iluminada y eterna, enfurecida. Te mataré. Mi historia con la danza, me contaron, empezó a los 2 años con el lavarropas. Más precisamente, bailando con el sonido de la ropa rozando con la chapa y el jabón. Pero mi primer recuerdo fue a los 4 años, mirando una clase de ballet. Chopin, malla de lycra, medias rosas y olor a resina. Así empezó todo. Mi madre tomaba clases de ballet mientras mi yo se aferraba a su útero al ritmo del tandiu. En esa síntesis me preparaba para entrar al proceso físico del mundo. Apenas nací, ella ya me llevaba a danza porque muchas veces no tenía con quién dejarme. Y a los 4 años, mientras ella tomaba las clases, yo me quedaba a un costado entre jugando y comiendo, entre mirando y ensuciando. Podría decir que mi historia con la danza empezó observando, o quizás mi historia con la dirección.
Mis primeros 14 años los pasé en el mismo conservatorio de danza, siempre martes y jueves. A las 17 horas entraba a mi clase de ballet y a las 19 miraba la de mi madre. Pasaba horas trasladándome de una sala a la otra, con el deseo de alguna vez llegar a la sala grande, alargar mis piernas, adelgazar mi escote y subirme a las puntas. Pero para hacerla corta, porque estamos en un Zoom y la virtualidad no es lo mismo que el sonido de las cosas reales, voy a ir al grano. Voy a contar el episodio donde por primera vez se unen para mí la danza y la performance, la ficción y la realidad. Tenía 11 años y en esa época íbamos con mi vecina a ese mismo conservatorio, el lugar donde se conservan la resina, el orden, la perfección y la frustración de nunca llegar a tener el cuerpo necesario para bailar. Ese día hacía calor, era primavera y teníamos sed. En la puerta del conservatorio había un árbol de naranja. Entonces se nos ocurrió hacernos patita para alcanzar una. Crucé mis dos manos y mi vecina apoyó un pie sobre la unión de mis dedos, hice fuerza para acercarla a la primera naranja y de repente caímos contra la reja de la entrada. Al instante me toqué la cabeza y sentí un líquido caliente que salía como un tsunami en miniatura. Mi vecina, ilesa, me miró con miedo y entramos rápidamente. Pasamos por el vestuario y en el espejo me vi. La polera blanca que llevaba puesta estaba completamente roja. Había sido intervenido por sangre real. Llegué al baño, que estaba pegada a la sala grande, donde una manada de bailarinas repetía los movimientos del piano. Apenas me vieron, se rompió esa simetría. La profesora se acercó a ayudarme. Chopin siguió sonando mientras las bailarinas se asomaban para ver mi tragedia. La niña ensangrentada. Yo era el caos. Ese día me sentí por primera vez mirada. Debajo del rodete estirado con los clips y gel se gestaba mi futuro. Mi tragedia había interrumpido la perfección. La belleza era la combinación del rosa ballet con el rojo sangre, la combinación de Chopin con el agujero en mi cabeza. La belleza era la naranja que seguía ahí, instalada en el árbol de la puerta. Lo bello era el comienzo de lo terrible, lo que destruye la certeza. Y lo más bello era que había interrumpido el rondellán fouetté. Hace unos años, de casualidad, pasé por la puerta del Conservatorio Carafi, así se llamaba, 24 años después, y obviamente estaba igual, hasta el mismo cartel en la puerta. Me quedé un ratito mirando desde afuera, y lo que más me llamó la atención es que pegada a la reja estaba aquel árbol, pero no era de naranja, era un árbol con grandes flores rojas. Le saqué una foto y cuando llegué a casa busqué obsesionada en internet hasta que encontré la especie. Se llama brachichichón, también conocido como árbol de fuego. Este árbol crece en Madagascar y puede alcanzar hasta los 11 metros de altura. Es de crecimiento rápido, aunque no florece hasta pasados algunos años, y cuando esto sucede ofrece flores de color rojo. No sé si este recuerdo es exactamente así o lo retoqué con la imaginación. Lo único que sé es que aún guardo en el archivo sinestésico el olor de la resina mezclada con el de la sangre y en mi cabeza la cicatriz de aquel árbol de naranja roja. Estás muteada, Urbi. Seguí muteada.
Hay como un problema técnico de un ruido que no deja escuchar muy bien. Espero que Raquel lo pueda solucionar, pero bueno, los problemas técnicos creo que hoy en día nos ponen un poco nerviosas, pero dale, vamos a procurar continuar. Me parece que ya estamos. Bueno, yo quise escribir como algunas palabras claves del texto que compartiste, que nos has traído hoy, que también me dio una inspiración de la forma en que abordas tus creaciones y también los talleres, que tengo la suerte de poder estar compartiendo. Y creo que de todas esas palabras me llama mucho la atención ese lugar del cuerpo en la danza, el cuerpo de la bailarina. Leí hace poco en tu Instagram que hablabas como un antes y un después de haber trabajado con Pablo Rothenberg, y también tu experiencia en el Yuna, actualmente UNA, ¿no? No, bueno, cuéntanos un poco de eso y qué pasaba, cómo era la Marina antes de Pablo Rothenberg, qué fue lo que sucedió en ese vínculo, en ese encuentro. Bien. Bueno, un poco decía en ese texto, porque hace poco Pablo Rothenberg sacó una de sus primeras obras que se llama El Lobo, por eso escribí ese mini texto que hablaba sobre mi experiencia con Pablo y lo que me pasó en particular a mí, pero que en realidad creo que despertó muchos bailarines de acá, de Argentina, que digamos, el trabajo de Pablo, de alguna manera, que lo relaciono con este texto, habla de la violencia o expresa, mejor dicho, no habla, sino que expresa sin palabras justamente un cuerpo estallado, un cuerpo violento, un cuerpo impulsivo, extremo, y bueno, particularmente a mí era como todo lo que yo necesitaba lo encontré en su manera de expresarse, como que un poco me sentía que había encontrado a alguien que podía expresar en ese momento que yo era más chiquita lo que yo quería hacer, digamos, no hacer sino ser, porque de alguna manera encajaba con mi persona. Más en ese momento, yo ahora ya tengo 35 años con mucha historia en el cuerpo, pero en ese momento era como, necesito moverme de esa manera, como que en la formación de la danza estaba como un poco reprimida esa parte más impulsiva, extrema, como esta idea de la danza, más de esa época, donde pasaba mucho por la perfección y no por la brutalidad, como la necesidad de encontrar una forma más brutal de moverse, más desbordada, digamos. Y bueno, eso es lo que encontré en Pablo en ese momento y dije, quiero trabajar con esta persona porque sentía que me iba a dar un lugar a lo que yo estaba buscando. Y efectivamente así fue, porque después trabajé en la idea fija, que fue el trabajo más fuerte que hicimos. Primero entré como asistente y después entré como bailarina en reemplazo de dos de las bailarinas, y después una se fue y quedé como en los últimos años en esa obra. Y después de la idea fija hice un reemplazo en la Wagner, que era su otra obra, y después hace muy poco, en estos 2 últimos años, hice La oscuridad cubrió la tierra, que es en ese videíto aparece como en el inicio. Y después de ese estreno me lastimé la espalda a los meses, y ya ahí, ya como de alguna manera fue una despedida tanto de la danza extrema como de Pablo, digamos. Bueno, me extendí un montón. No, está bien, de la danza extrema, lo brutal que decías, ¿no? Me llama la atención. Y también te preguntaba esto, ¿no? El cuerpo de la bailarina, ¿no? También como desde un lugar del género,
que seguro también muchos hombres lo viven, ¿no? Pero también lo que pasa es que la danza es como un lugar muy de las mujeres, ¿no? Al menos como de las bailarinas ejecutantes, ¿no? Por ahí también esto de los directores como en una posición justamente a la cabeza y de pronto las bailarinas son quienes ejecutan, ¿no? El repertorio. Acá en Perú realmente no hay tanto esa figura de compañía, ¿no? De grupos grandes, no tanto, sí la hay, en el contemporáneo prácticamente no, pero creo que ahí hay un lugar, justamente hablando también de brutalidad, desde otro lugar quizá, ¿no? Como que también se ejerce una violencia, ¿no? Con el cuerpo de la mujer, no sé. Tú me mandaste también ahí en ese texto como el lado B, y ahí también hablabas un poco de eso, que también lo mencionas en este breve, pero no sé, me llamó la atención, ¿no? Porque creo que todas hemos pasado un poco por eso y lo dices, ¿no? Como el cuerpo, la frustración, ¿no? El cuerpo que tiene que ser para la danza. No sé esto si hay algo más que quieras, o sea, como si lo tuviéramos que desarrollar, qué te provoca, ¿no? Sí, yo no sé ahora igual la juventud si está con esto que traíamos de esa época, más viejo. O sea, cuando, no sé, nosotras que más o menos tenemos la misma edad, en esa época como que traíamos digo, en la danza, en el mundo de la danza, pero también en la sociedad, como cargábamos con un montón de cosas que ahora me parece que quizás ya se están abriendo. Pero en esa época, y sobre todo la danza contemporánea, que tenía más que ver con, no sé, la danza moderna. Bueno, acá estaba Sí. el ballet del San Martín, todos queríamos entrar al San Martín, que es una escuela. Y bueno, justamente en ese texto que no tenías que leer, que te mandé por error, que lo escribí a las 4 de la mañana, me había extendido, después hice una síntesis, pero como que un poco la necesidad de hablar de toda esa época del recuerdo, donde, bueno, uno de los recuerdos era que la primera audición del San Martín, que me había preparado y como que había estado meses y años preparándome, y cuando llegué a la audición, que te ponían un número, me sacaron en la primera ronda, digamos. Y Oh, no. por el cuerpo, porque yo tenía caderas, como que había algo que ya el cuerpo, si no tenías el cuerpo necesario, Claro, ya ahí te sacaban. como un ítem de Sí, pronto, cuerpo tal, no, jalada. exacto, y el primer Sí. filtro era el cuerpo. Y lo que me pasó, lo increíble de esto, que para mí es también hermoso, que a veces los lugares donde no entras es por algo, ¿no? Como que tu camino va por otro lado. Y mi Claro, camino claramente no iba por... Si hubiese hecho la escuela del San Martín y hubiese seguido esa línea, no hubiese hecho lo que estoy haciendo ahora, que es lo que más me gusta. Que cuando sos chica no elegís quizás tanto, y cuando empezás a ser más grandes cada vez elegís más lo que querés, o tenés más claridad. Bueno, y lo que me pasó en ese recuerdo fue que yo a ese espacio del San Martín no entré nunca más, hasta el año pasado, que estábamos ensayando con FACMI, que es mi última obra, con los 6 bailarines hombres. El carrusel de hombres. El carrusel de hombres. Hermoso. Y entro a la sala donde hice la audición, después de, no sé, 20 años habrán pasado de ese episodio. No, 20 años no, un poco menos, pero sí, tenía 19 y a mis 35 vuelvo a entrar. Y entro a la sala y empecé a recordar toda esa situación de la audición. Y dije, qué loco, ahora me están dando el espacio para ensayar en ese lugar donde me rechazaron. Y bueno, nada, como que un poco agradezco que me hayan rechazado, porque también algo de esa frustración me llevó para otro lado, a elegir otro camino. Pero quizás me parece que está bueno hablar de esas cosas, porque también si no tenés la posibilidad de abrir para otro lado, no te puede hacer muy bien también. Como Sí, claro, como qué puertas se abren también, ¿no? A raíz de un no, ¿no? O sea, Mm. ¿cuáles son los otros caminos posibles, ¿no?
O sea, a mí me llama la atención esto porque, claro, sobre todo quizá en el mundo del arte hay mucho, bueno, de repente me equivoco, pero hay mucho el tema de los concursos, ¿no? De las postulaciones. Bueno, quizá en realidad es algo bien del mundo, ¿no? Como somos tantos y siempre hay que elegir, entonces toda esta cosa de los currículums, en el caso de la danza, los cuerpos, qué es lo que cuentas, las habilidades, qué tipo de habilidades se buscan, ¿no? Dependiendo de las propuestas. Entonces creo que ahí hay una cosa que a veces nos puede generar justamente mucha frustración, pero Mm. bueno, nuevamente como cuál es el lado B, ¿no? De todo esto. Eh, Tú en tu chamba y también como en los videos que hemos visto, en el texto, como hablas mucho también desde ti, ¿no? O sea, esta afiliación a lo documental, ¿es algo que tú has encontrado como en el camino o como más bien te encontró y dijiste esto me gusta, o fue algo que dijiste, ah, mira, estoy haciendo ese trabajo y como que se adhiere un poco a esta línea? ¿Cómo fue ese encuentro con lo documental? Bueno, un poco lo que también relataba en el texto de recién, que es casi una obviedad, fui por ahí por una obviedad de cómo sentía la experiencia de la vida, como, ¿por qué te dedicaste a eso? Y porque empiezo a recordar y digo, no, ya me dedico desde los 2 años, como en esta idea de observar la clase de mi mamá. Ya ahí observaba y elegía qué me gustaba, qué no. Como que había algo muy, muy del orden de lo inevitable, digamos. Entonces, como que digo, me cuesta decir esto pasó en tal momento. Puedo decir que cuando era una bailarina y estaba trabajando con Pablo Rottenberg y demás, ya ahí me estaba haciendo un montón de preguntas y empecé a ensayar como cualquier artista que empieza a ensayar, no tiene un mango, y me iba a la sala sola a, a bailar, a probar cosas y me frustraba, me angustiaba, entonces como no podía bailar me ponía a escribir y escribía como modo de diario. Y de algún modo, en ese momento, ahí me empecé a encontrar con esa forma de, digo, bueno, quizás mi trabajo también tiene que ver con la escritura. No solo, digo, porque a veces llegaba a la sala y no podía conectarme con la fisicalidad, sino que necesitaba ponerme a escribir. Y bueno, a partir de ahí empecé a entender, dije, bueno, yo tengo que hablar de esto, como que hay algo de esta forma de trabajar desde el texto. Ahí empecé a hacer teatro. Después, el primer año en un lugar de teatro, en una escuela de teatro, escribí mi monólogo y lo hice, y bueno, y como casi que se fue dando, pero algo que ya estaba desde el comienzo, en esta idea del diario y la danza, ¿no? Como que siempre estaba la organización o la dirección, porque en todos los cumpleaños familiares yo me ponía a dirigir a mis primitas, les daba un texto, una canción y a bailar una coreografía. Iba al colegio y les montaba coreografías a mis... Era insoportable. Digo, había algo ahí ya instalado que, que de alguna manera tomó forma eh, solo, sin mucha fuerza, digamos. Claro, y hay una cosa curiosa, porque los bailarines, las bailarinas, como hay una necesidad como de estar en escena y bailar, ¿no? Esta idea de... Y cuando vi Recordar. recordar, me pareció, o sea, incluso un poco, un momento lo pones en escena, ¿no? Como parte del texto. ¿Dónde está la danza en esta obra, no? O sea, me pregunto yo, más que dónde está la danza en esa obra, ¿en qué momento o cómo fue ese proceso en que dijiste, oye, ya, no tengo por qué verme obligada a bailar en escena por más que sea bailarín? O sea, porque creo que es una decisión como bien así fuerte, ¿no? Porque uno se la pasa como años entrenando, entonces como que el escenario está medio que para eso, pero de pronto en realidad la creación es la creación, ¿no? Un poco más Ujú. allá. No sé, ¿cómo fue para ti? ¿Cómo fue ese Sí, proceso? y me parece que es lo que va pidiendo el proceso mismo. En esa época yo era más chica, entonces era más como que me costaba tomar decisiones, pero al mismo tiempo era evidente lo que estaba ocurriendo.
como esto, digo, tenía más trabajo de texto, tenía 1000 hojas escritas y tenía muy poco coreógrafo, como que hay algo que me llevó para ese lado el mismo proceso creativo. Y mucho trabajo de análisis, digo, terapéutico, yendo a un terapeuta, a una terapeuta, pero también de analizar y reflexionar sobre eso que va aconteciendo. Como que todo el tiempo era hacerme preguntas, más que definir cosas, digamos, como que por eso llegué a recordar. De hecho, recordar es una segunda parte de Andrea, que Andrea es como mi primera gran frustración, porque fue una obra que estrené, hice 10 funciones, no me gustaba, fue muy caótico todo, y ya está, dije, no la quiero hacer más, voy a hacer otra obra, porque la obra es la que quiero hacer después. Y de alguna manera, como casi que fue la obstinación de esa obra que no había podido ser o que no me gustaba. Entonces pienso que sí, que la obra misma te va pidiendo y que simplemente tenés que escucharla. Es un poco eso la creación, me parece, como que tenemos que escuchar más de lo que proponemos. Pero el trabajo de escuchar lleva mucho tiempo, y es difícil también, porque a veces te perdés, como bueno, perderse es parte, volver, tomar distancia, bueno, es. Siento que el escuchar también tiene que ver un poco con la intuición, o sea, me preguntaba qué papel tiene la intuición para ti también, no sé si qué papel, no, pero qué lugar ocupa, si es que también te vinculas un poco con esta palabra, este concepto, que creo que hace poco relativamente se está como valorando, ¿no? Más, siento que la escucha por ahí tiene algo que ver con eso, ¿no? No Sí, sé si total. para ti te resuena algo. Sí, o sea, creo que mi trabajo es muy intuitivo. Hay otras artistas, quizás que no son como más racionales. Igual la intuición creo que está en todos los procesos creativos. También creo que es algo muy femenino, no sé, la intuición, como que hay algo muy, me parece, me da la impresión. Pero sobre todo, creo que sobre todo en los procesos es eso, es como escuchar, hasta a veces como que no sabes por qué tenés tanta claridad, como que por momentos decís, ¿cómo, si estoy tan perdida en el presente, pero cómo confío en esto? Como que no, hasta a veces es como algo muy chiquito que está ahí entre un montón de cosas y lo que te da, lo que te dice es por acá, es algo muy chiquito, es un detalle, prestarle atención al detalle, y eso es quizás guiado por la intuición, como que tenés todo un montón de posibilidades que no sabes por dónde ir, y decís, bueno, lo que quiero es el puntito más oscuro de esa parte del sillón. ¿Y cómo la viste? No sé cómo la vi. Simplemente me apareció. Y me parece que eso sí sucede también más que entrenando, porque no es entrenar, sino tratando de ser fiel a esa zona que quizás no tiene que ver con la estrategia, tiene que ver con algo más chiquito. Y hoy, como todo se maneja también en relación a la estrategia, no sé, a veces como que siento que es un momento donde que en algún momento nos perdemos, ¿no? Como en la urgencia, en la estrategia, en el amiguismo, como que en un montón de cosas, en quedar bien, y nos perdemos de esa zona como más pequeña que te dice, no, cerrá todo, apagá la computadora y escuchá eso nada más. Como de concentración. Y también Bueno, como espacio personal, ¿no? Me suena como un lugar también personal, donde es sí, mejor, claro, como tomarse un tiempo y un espacio para ver sí. qué cosa está habitada por ese lugarcito, eso que te llama la atención. Sí, o sea, eh, sí, tu trabajo es como muy del documental, tienes estas 3 obras
las planteas como una especie de trilogía, ¿no? Sí, En el video se ve, ¿no? Andrea, Recordar y Fatmi. Eh, de hecho, es loco, ¿no? En Recordar, de repente algunas personas de las que nos están viendo fueron a ver la Alfae, porque estuviste ahora en marzo acá por Lima, sí. y hablas de Andrea, ¿no? Hablas del vínculo de esta obra contigo. No sé si puedes como contarnos también un poco cuál es ese vínculo entre las tres, ¿no? Porque es interesante cómo muchas veces como que los artistas tenemos como un tema, ¿no? Hay un tema como que nos atraviesa y en Obsesión. cada, sí, eso, la obsesión. Entonces, ese tema está como latente y a veces podemos estar como más claros o atentos en cuál es, y de pronto a veces con el pasar de los años recién uno va diciendo, ah, bueno, es este mi tema, ¿no? Creo que por acá, que yo siempre estoy como... Entonces, no sé, cuéntanos un poquito de eso, del vínculo entre esas tres obras y tus obsesiones. Bien. Si me voy mucho de las ramas, por favor, parame, porque a veces Dale, dale, dale. me voy. No. Tranquila. Eh, a ver, primero en relación a la obsesión, que para mí es clave esto que decís, ¿no? Como tratar de escuchar cuáles son las obsesiones o cuáles son los deseos personales, justamente para no perderse en lesotres, Claro, o en la lo que hay moda, que ¿no? hacer, o en las modas, o en lo que hay que Sí, sí, hacer. en lo Eh, correcto también. Exacto, porque decís, bueno, digo, ahora está medio de moda la autoficción, el biodrama, la autorreferencialidad o como se quiera llamar. Digo, bueno, pero la clave es que es una obsesión mía y por eso lo estoy haciendo, no porque está de moda, voy a hacer Claro, como, no sé, ahora está de moda, no ahora, pero digo, puede estar de moda mañana, no sé, bueno, no importa, me estoy yendo. Lo que quiero decir con esto, sí, sí, me tengo que autorregular, que a mí había una obsesión también, como las que compartí antes, que me vuelve un poco loca en el buen sentido, que me conecta mucho, que es el paso del tiempo. Hay algo con el paso en el tiempo, recordar y a la vez pensar en el futuro, la erosión del cuerpo, la fragilidad del cuerpo, cómo cambia una persona, cómo se transforma a lo largo del tiempo. Todas esas cosas eran como algo que tengo desde que soy chica. De hecho, me acuerdo, nació mi sobrinito chiquitito y yo le escribí una carta para que lea 10 años después, como que había algo muy claro desde la niñez, por eso también siempre me parece un lindo trabajo ir atrás y ir al mundo de la infancia, porque hay en la infancia uno es como muy puro, entonces en esas vivencias de la infancia se develan muchas claridades, por eso el trabajo me parece que puede ser interesante ir para atrás. Eso en relación también a lo que propongo a veces en los talleres y demás. Bueno, esta obsesión de alguna manera estaba, y entonces cuando hice Andrea, ahí por una cuestión de que no me gustaba la obra y demás, dije, bueno, voy a hacer la segunda obra. Y ahí se me ocurrió hacer una obra inacabable sobre mi propia vida. La realidad, un poco, digo, más allá del narcisismo que lo tengo y que lo tenemos todos, era como encontrarme con alguien de manera muy cercana, como si te dijera, bueno, quisiera vivir las 24 horas con una persona para observarla. Como que había algo del interés en observar en cómo va mutando una persona y que me parecía interesante proponer un trabajo de investigación que dure el tiempo de la persona hasta que se muera. Como que esa es un poco mi obsesión. Entonces, en estas tres partes de Andrea, Recordar y Fatmi, lo menciono como la primera trilogía, como para cerrar un momento, como cerrar un capítulo. Después no sé
si voy a seguir con este proyecto de la misma manera o de otra manera o va a mutar en otra cosa, pero mi idea es continuarlo, como a ver qué bocetos o qué obras pueden resurgir del paso del tiempo de una persona. Obviamente que no es tan interesante tus primeros 35 años, pero yo lo pienso como algo a futuro, como decir, bueno, quizás sea interesante a los 80 realmente, como que ahí va a ser interesante. Y al mismo tiempo también no ponerse tan pretenciosa y hacer lo que se pueda mientras tanto. Y bueno, puntualmente, Andrea fue esa obra que de hecho ahora la voy a pasar. Decidí aprovechar este momento y exponerla virtualmente. Ah, chévere, chévere, porque esa no la vi. No la vio nadie, la vieron muy poquitas personas porque fueron muy pocas funciones. Bueno, ¿De no qué importa. año fue esa? Del 2012. Oye, pero acá tal vez tenemos funciones de danza de 2 fechas. O sea, 10 es un montón para nuestra Ah, mira. realidad limeña. Mira, qué loco. Bueno, pero para mí era poquito porque pensá que venía trabajando hace 3 años con Claro. esta obra. Entonces, lo ¿Cuánto que tiempo? quedó, y como 3 años de investigación que tiene que ver con esto que estoy hablando, que es más que esa obra. De hecho, la obra no me gustó, no fue lo que me interesó. Como que después no me copó tanto la obra en sí. Después hice recordar, también obsesionada con que tenía que exponer esa obra, que era algo personal. De hecho, me decían, pero tipo, ¿por qué no pensás esta obra para que se instale o que sea más como... Yo decía, no, yo la quiero hacer por algo personal. Cuestión es que esa obra recordar, también 6 años estuvo como cada tanto, no continuamente, pero hicimos muchas funciones. Con esa obra fuimos a Singapur, bueno, festivales, un par que surgieron Acá de en la Lima nada. también vinieron. A Lima, exacto. Y esa fue la última función antes de la pandemia. Y para Qué mí, fuerte. igual, lo más loco es que fue hacer el cierre. Yo decidí no hacerla más recordar por un montón de cosas como personales que ya sentía que ya estaba, que era una etapa de mi vida y me parecía muy forzado. Y fue un gran cierre. De hecho, terminó y fue muy fuerte para mí cerrar. Y bueno, y FACMI se estrenó en enero, o sea, antes de ir a Lima. Y completó, y también fue muy importante para mí esa obra, y lo va a ser porque nos quedamos con las ganas, íbamos a volver ahora y no pudimos por todo esto, o sea que vamos a volver. Y esa obra es como la revancha de alguna manera, porque son 6 hombres en escena, en realidad son 5, pero en realidad eran 6 y se fue uno, así que son 5. Y como habla de un proceso, de un final, de una bailarina que deja de bailar de algún modo, porque es una despedida, porque me estrené cuando me acababan de operar la espalda, estuve pasándola muy mal con esa situación, entonces fue como un cierre de esta bailarina que soy yo, de este tipo de danza, pero sobre todo es una obra que se gestó en el dolor, porque fue un proceso muy complejo a nivel dolor, o sea, dolor físico muy fuerte, de que toda mi familia y mi pareja me asistían porque quedé inválida básicamente. Tuve 4 internaciones, bueno, llegué al punto de que me tenía que poner la chata, así mi mamá, así que fue bastante tremendo. Bueno, hasta que me operaron. Y salí de la operación y estrené, y toda esa obra fue en todo ese año pasado, que fue tremendo a nivel dolor. Entonces es una obra que habla del dolor de alguna manera y de otras cosas que no voy a spoilear, pero que se linkean con el dolor. Nos quedamos con la curiosidad. Pero entonces en tus obras tú sientes que has mutado esta característica de ser bailarina, o sea, obviamente hoy se habla más de lo liminal, ¿no? Ya puedes tener danza, teatro, performance, pero, o sea, ¿cómo tú sientes, ¿no? Tus creaciones desde esos lugares? ¿Qué es lo que está más presente?
también como que está mucho lo de la dramaturgia, ¿cuál es ese diálogo? ¿Cuál sería lo que? El diálogo entre esos límites, entre tú venir de la danza, esta como necesidad tuya de escribir, o esta característica tuya de escribir, que luego lo convierte en mucho más teatral, lo performativo, o sea, esos límites o esas influencias, ¿cómo dialogan? Simplemente están, no sé, a veces me ha pasado, perdón, me ha pasado que me han dicho, bueno, pero ¿qué es lo que haces vos? Como que haces danza, ¿qué haces teatro? ¿Qué sé yo qué hago? Yo hago. Es un trabajo, podría decir, multidisciplinario. A mí mucho no me gustan los rótulos, o Claro. como que no, a veces cuando siento que se organiza demasiado o se etiqueta demasiado el trabajo, es como que no le permite respirar. Eh, sí, digo, hay ciertas características o deseos o búsquedas u obsesiones que de alguna manera dan como una textura muy, muy particular y muy clara en relación al trabajo. Eh, no sé, lo que hago yo lo hace mucha gente en relación a decir, bueno, es documental, tiene danza, no sé, hay eh, muchas artistas, cada una tiene su color. No sé, Sergio Blanco trabaja la autoficción, él es un uruguayo, franco-uruguayo en realidad, y él trabaja mucho sobre el texto. Lola Arias, que trabaja también desde lo documental, que podrían ser personas que están relacionadas. Vivi Telas, que inventó el término biodrama. Eh, no sé, como que hay muchos artistas. En Perú debe haber también, no estoy tan al tanto de que están en México, que hablaban de las lagartijas tiradas al sol, Ajá, que sí, de alguna manera digo, pueden ser, no sé, como que de la misma familia de alguna manera. ¿Por qué crees que hay Eh, como una tendencia ahora a eso? ¿No? O sea, como que siento que también es bastante vanguardista, como que es lo que está ahorita, como la novedad en cierto modo, o sea, no ahorita, pero hace un rato, ¿no? sí, hace Esto un rato. de tomar como el yo como el material principal, ¿no? Desde dónde partir. Sí, sí, está de moda. Yo digo, bueno, cuando se acabe la moda, yo voy a seguir haciendo lo mismo si tengo ganas, si no, no. Pero más allá de la moda, ¿no? Como que este lugar donde, o sea, también creo que hay como movimientos, medio históricos, ¿no? Incluso, o sea, como Sí, influencias, claro. sí, Esto es muy sí, viejo. contextos. Es muy viejo, por eso digo, no, uno no inventa nada. Y es más, cuando era más chica y que estaba con todo esto, no tenía idea de algunas referentes y referentes del teatro documental, de la autoficción. No tenía idea, y yo lo hacía de manera intuitiva. Por eso, como que no importa si se pone de moda, si no se pone de moda, si como que hasta puedo ser criticada por eso, porque hago algo que está ahora, y bueno, yo lo hago porque me gusta, porque me es inevitable. Después, en relación a los rótulos y eso, prefiero, no sé, dejarlo más abierto, y sí creo que tiene como una parte muy performática mi trabajo, porque hay algo del presente que está muy, como que busco también ciertos accidentes, como que me interesa esa zona más frágil o de la no certeza, que tiene que ver quizás con lo performativo. Eh, Después también tiene algo que ver con la dramaturgia, porque trabajo con el texto y además la dramaturgia de las escenas, del relato, cómo empieza y cómo termina una pieza. Hay un trabajo muy minucioso y obsesivo con el texto, más allá de que después lo pueda romper y volver como y lo pueda seguir retocando hasta el día del estreno, porque siempre trabajo así también, como que me gusta que esté vivo y que pueda respirar y que se actualice, pero también respetar como el tiempo de trabajo que tuvo en determinado momento, y hay una obsesión con el texto. Entonces en ese sentido tiene como una dramaturgia muy clara mi trabajo.
Y después en el registro actoral casi siempre justamente lo trato de vaciarlo de actuación o que el registro sea a nivel cero, como que lo mismo en relación a la danza, como que el trabajo esté muy, como que no haga de cuenta que, tratar de que sea y no que represente, como un poco lo performativo otra vez, que Sí, sí, sea sí. más que... Siento que ese es un valor de lo performativo que está súper bueno porque no caemos como en ese lugar de la repetición vacía, ¿no? O Sí, de la solemnidad, ¿no? Que también justo salió ahí en las clases. y ojo, porque no me gusta decir, bueno, no estoy en contra de la actuación para nada, solamente que, porque valoro un montón y además, digo, los actores, las actrices trabajan de otra manera y la súper respeto. Solamente, de hecho, cuando trabajé con un actor, acá un actor que se llama Gustavo Garzón, es un actor de 60 y hoy 5 años, que viene haciendo un recorrido muy, bueno, es una persona muy conocida acá, digamos, un actor con una gran trayectoria y hizo un trabajo hermoso en esta obra que dirigí también y estoy en escena con él. Hizo un trabajo hermoso y que justamente trabajamos como en la idea de no representar, aunque esté repitiendo un texto, pero no de representar y volverlo vacío, como esa delgada línea de la sutileza, digamos, que tiene que ver con eso, como tratar de encontrar cierta sutileza más en la presentación que en la representación, digamos. Y es una línea como súper delicada que a veces se percibe, ¿no? Simplemente no la puedes describir siempre, pero se percibe desde quien está como espectador, ¿no? Y ahora en esta temporada en la que, bueno, nos hemos tenido que ver así aislados, a pesar de que las cuarentenas supuestamente se han frenado, ¿no? Y hemos como vuelto a esto que se le está llamando la nueva normalidad. ¿Qué ha pasado con tu trabajo? Como que has desarrollado ensayos online o cómo estás haciendo? No, lo cierto es que no estoy haciendo nada nuevo, no tengo ganas. Surgieron como posibilidades de invitaciones, y yo a todas dije que no. Pero porque me gusta la idea de concentrar en lo que realmente querés, más que estar por haciendo, por hacer por hacer. Y para mí este año igual, desde el año pasado con todo lo que pasó con FACMI, como que quedé muy agotada y para mí era un año ya que había decidido solamente hacer las obras que, digamos, presentar las obras que ya estaban armadas, que de hecho me habían desgastado muchísimo, sobre todo FACMI. Tenía más el deseo de estar haciéndola que empezar un proceso nuevo. Y bueno, básicamente tampoco, como que en un momento me hice la pregunta, bueno, de ser algo virtual, no, como que estoy re negada, pero no como negada en relación a los otros, que cada uno haga lo que pueda, eso me parece hermoso y no tengo una mirada tipo muy cerrada de el teatro o no, pero sí yo no tengo ganas, como que lo que más quiero es volver al cuerpo de carne y hueso y encontrarme Al encuentro. que es lo que más me gusta, que siento así el teatro. Entonces, por ahora estamos como, bueno, los talleres, que son el espacio que disfruto un montón, pero porque se está haciendo un proceso y porque, no sé, como que es la única manera y ahí sí lo disfruto, pero no con obras o creaciones nuevas, no. Y después quizás tengamos que hacer un par de ensayos en algún momento, porque quizás salga una gira con 200 golpes, que es la obra esta con el actor. Y bueno, ahí veremos si nos podemos empezar a juntar en algún parque. Dijimos, bueno, hagamos un ensayo de pasar letra por Zoom y después hagamos un ensayo en un parque y así como chiquito, sin Claro. objetos.
si eso se da en un futuro. Pero no, ahora es como que esperar y, y aprovechar este momento para otras cosas, para otras reflexiones, para los talleres, y cuando llegue el momento volveremos. No sé cuándo va a ser, ese es el problema. Claro, sí, el futuro se pinta bastante incierto. Sí, En verdad, vi que vas a dictar un taller como de 4 sesiones. sí. Bueno, yo lo recomiendo mucho a los que están por ahí. Es súper chévere, ¿no? Porque Marina justamente mezcla estas herramientas que un poco están narrando de cómo es su mirada en la creación. Y son herramientas que a cada uno de nuestras búsquedas, porque un poco es eso, al final, cuál es tu búsqueda, son como unos soportes interesantes, ¿no? Sobre todo a quienes les gusta escribir, en realidad es súper recomendado. Eh, y nada, ya creo que estamos como acercándonos hacia el final de la conversa. Igual, Marina, tú quieres decir cosas como más específicas de ese taller, porque es un taller corto, no es más como un seminario. Sí, Aprovechemos justamente el online que nos bueno. permite justamente cruzar las fronteras y sí, y cuéntanos un poquito cuáles son los datos de ese tallercito. Sí, en realidad el taller este que propuse, que estoy proponiendo de 4 encuentros, era porque cuando empezó todo esto de la cuarentena, yo ya tenía el grupo anual armado, y como que fue, bueno, empecemos, y no hice difusión de nada. De hecho, nosotras hablamos por otro lado Sí, y te involucro, pero no es que hice difusión ni nada. Y como muchas personas me fueron, bueno, muchas no, algunas personas me fueron escribiendo, en un momento dije, me parece que no da que entren al taller anual, porque claro, sentía que que se ya estaba estábamos en generando una una semana. intimidad, y además porque ya se venían trabajando y como que, no sé, como que me daba mucho respeto, como que no romper eso lindo que se estaba generando, y dije, bueno, armo un taller muy específico de 4 encuentros, porque además no a todo el mundo le interesa como el trabajo, porque también es ponerse a escribir, qué sé yo, no sé, hay que tener ganas también. Y también hay algo de lo específico y fugaz de 4 encuentros y nada más, donde la persona se puede después quedarse como con ciertas herramientas para, ya sea para seguir su propio camino desde la creación o desde la vida, porque creo que hay algo del trabajo con uno que te puede servir, aunque mi objetivo es la ficción, también toca ciertas zonas como que tienen que ver más con la vida, ¿no? Así que esta propuesta va a ser muy cortita, muy específica, y estoy pensando en trabajarla puntualmente desde el recuerdo, como a partir del concepto del recuerdo. Porque hay o sea, bueno, vos sabés, porque venís trabajando, como que venimos como haciendo un proceso muy tranquilo y muy abierto, como que se van abriendo muchas zonas, que me parece que está buenísimo lo que pasa con un taller más largo, y en este caso es como muy específico, y pensé en esto, digamos, detallarlo para profundizar y ampliar en la idea del recuerdo, y a partir de ahí que se trabaje desde la fisicalidad, desde la escritura, desde la performance, etcétera, etcétera. Gracias, Marina. A ver, no sé si Raquel está por ahí para que nos ponga justamente la parte final de esta historia, eh, que me gusta mucho todo lo que me deja pensando también, cómo cuando escribes abren tantas cosas de tu psique, ¿no? Como la memoria, como tú dices, el recuerdo también abre un lugar medio ahí psicológico con el que creo que también cuando uno está ya más grande, como que vas ordenando, ¿no? En los procesos que te agarran. De repente Sí, cuando estás más chico por ahí es más inconsciente, pero sí. voy a, ponemos unas fotitos. Raquel, ¿nos puedes poner la musiquita?
Los temas técnicos, oh no. Bueno. Yo soy contigo, Marina. Con dos Marinas. Si querés puedo poner yo música, creo. ¿O no? Dale. También, para estar a la par. Dijo que llega, pero no sé. A ver. Pongo algún tema al azar, ¿eh? Dale, de todo tu repertorio. El que toca, toca. A ver. Bien. A ver. No sé si ponerlo tan al azar o elegirlo un poco. Cierro los ojos y lo... If I Vamos, should, súper romántica. I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And I will always love you. Will always love you. You, my darling, you. Bittersweet memories, that is all I'm taking with me. So goodbye, please don't cry. We both know I'm not what you need. Treat you kind, and I hope you have all you dreamed of, and I wish you joy and happiness. Above all this, I wish you love.
Gracias a todos los que nos han acompañado. Now Esto quedará grabado para la posteridad. Voy a finalizar. Muchas gracias, Urpi.